Hola y bienvenidos una vez más. El día de hoy hablaremos sobre la instauración de la cadena perpetua en Nicaragua, ya que el pasado 10 de noviembre se aprobó en primera legislatura una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. Para ello he invitado al doctor Juan Pablo Sánchez, abogado y notario, consultor internacional, especialista en justicia penal juvenil, derechos humanos de la niñez y la adolescencia, docente universitario con más de 25 años de experiencia en el ejercicio profesional. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué se pretende establecer la pena de cadena perpetua en Nicaragua? Bien, estimada doctora, déjeme decirle que antes de responder de manera directa, de manera precisa, esa pregunta que es muy interesante, creo que es importante un repaso brevísimo, preciso, específico en la historia y comenzar señalando que desde Platón se concibió la idea del encerramiento, cuando en la antigua Grecia y Roma las máximas autoridades de ese tiempo consideraban que el delincuente debería ser extirpado de la sociedad en aras de sanear la sociedad, el daño que causó el delincuente a la sociedad. En consecuencia, fue concebida una medida drástica, una medida extrema, que se tradujo en lo que se llamó la cadena perpetua. Después, estimada doctora, hubieron algunas teorías. Por ejemplo, el milanés César Beccaria prácticamente se le atribuye de ser el ideólogo de la cadena perpetua, cuando en un texto denominado Los delitos y las penas estableció que el elemento de la intimidación en el autor de un delito debía ser primordial, que más que la intensidad de una medida impuesta debería ser la duración de esa medida impuesta. De tal manera que todos esos antecedentes sirven de base para que el legislador, no solamente en Nicaragua, sino que en diferentes lugares del mundo hayan concebido y hayan considerado la aplicación de la cadena perpetua, que en muchos países, dependiendo de su legislación, tiene diferentes denominaciones. En España se llama prisión perpetua revisable, en Argentina se llama reclusión perpetua, en muchos otros países se llama prisión vitalicia, prisión de por vida en Francia, de tal manera que de conformidad con la costumbre, con la cultura, con el desarrollo, con el concepto que se tenga del derecho penal en determinadas latitudes del mundo, asimismo se establece el nombre y la naturaleza de la medida a aplicar. Pero en síntesis, el elemento común es la cadena perpetua, es decir, encerrar a una persona que cometió determinados delitos que después se especificarán y, naturalmente, derivado de eso, aplicar la cadena perpetua, que significa el encerramiento de por vida hasta que la persona tenga su último hálito de vida. ¿Ya se definió en Nicaragua para cuáles delitos se establecerá la cadena perpetua? Aquí, doctora, es importante señalar que de conformidad con lo que establece la Constitución Política de Nicaragua, para reformar la Constitución, el artículo 37, que establece la pena máxima en Nicaragua, hay que aclarar que no hay pena de muerte en Nicaragua, según el artículo 23 constitucional. Para reformar el artículo 37 constitucional, que establece que la máxima sanción en Nicaragua es 30 años de privación de libertad, se necesitan 2 legislaturas. Eso significa sesionar por parte de los parlamentarios en 2 años consecutivos. De tal forma que el 10 de noviembre del 2020, los legisladores aprobaron en una primera legislatura esta reforma constitucional que modifica la sanción máxima en Nicaragua de 30 años y se incorpora la figura de la cadena perpetua. Seguramente entrando el próximo año, 2021, será en enero o febrero, el legislador nicaragüense va a aprobar la reforma constitucional de manera total en una segunda legislatura, tal y como se establece en el Parlamento nicaragüense y en la ley nicaragüense. Y consecuentemente, una vez que se aprueba la reforma constitucional, tiene que mandarse a publicar en la Gaceta Diario Oficial
para efectos que surta la esencia jurídica que corresponde, y en consecuencia, después que entre en vigencia la reforma constitucional, se procederá, o seguramente aparejado a eso, se trabajará en 3 cosas básicas. Número 1, una vez reformada la Constitución, entonces se procede a revisar la legislación penal. ¿Qué significa revisar la legislación penal? Significa revisar en el Código Penal cuáles serían, a su pregunta que es muy interesante, cuáles serían esos tipos penales, cuáles serían esas conductas a las cuales se le atribuiría la pena de cadena perpetua. Y una vez revisado el Código Penal, también tiene que revisarse el Código Procesal Penal, porque se tienen que establecer los procedimientos para efectos de ver cuáles son las circunstancias, cuál es la modalidad para la aplicación de la medida de cadena perpetua, etc. Entonces, ese es el primer punto. Después de la reforma constitucional, la revisión de la legislación penal, tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista adjetivo. El segundo elemento tiene que ver con el elemento normativo. El elemento normativo significa identificar todas aquellas conductas, todos aquellos actos en los cuales se aplicará la cadena perpetua. Por ejemplo, ¿cómo nace esta iniciativa en Nicaragua? Derivado de algunos hechos violentos, de algunos hechos atroces, de algunos hechos que se han cometido con saña, en perjuicio esencialmente de un rango de edad que es vulnerable, en este caso niñas, niños y adolescentes. En el norte del país, en Mulucucú, que es una comunidad muy alejada de la capital, al norte del país, se cometieron unos hechos de naturaleza violenta donde concurrió el delito sexual de manera atroz, pero además de eso se privó de la vida a las víctimas, de tal manera que derivado de eso hubo un pedimento social, hubo una movilización social solicitando al Estado que aplicara medidas más duras. Y aquí, no solamente en nuestro país, sino que en América Latina, generalmente muchos hechos, muchas tipificaciones, muchas modificaciones, muchas reformas a la ley nacen de manera coyuntural, cuando son hechos puntuales, que son reprochables naturalmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista del derecho penal. Y entonces aquí nace a partir de ese elemento. Entonces el segundo elemento tiene que ver con la definición de las conductas. ¿Qué tipo de delitos, qué tipo de conductas serán acreedoras por parte de esta figura nueva que nacería en Nicaragua, que es la cadena perpetua? Y el tercer elemento es definir la cadena perpetua como figura de medida específica. En el caso de Nicaragua, he entendido que se denominará algo así como cadena perpetua revisable. De tal manera que la cadena perpetua no es que se va a encerrar a una persona porque cometió un hecho determinado, reprochable, se le extirpa a la sociedad, se encierra en el sistema penitenciario hasta que muera. No, sino que la figura de cadena perpetua revisable va a significar, por eso le señalo, que se tienen que definir algunos elementos, algunas características, algunos factores que den como pie la revisión de esa medida. Y si el delincuente ha reflexionado, si el delincuente ha aportado algunos elementos que tengan que ver con su reinserción a su familia, a la sociedad, entonces la autoridad judicial dictará una resolución donde le favorezca. Naturalmente que su conducta implique una conducta favorable a su comportamiento, a su reinserción. ¿De cara a qué, doctora? De cara a respetar el artículo 39 constitucional, porque si bien es cierto, se reforma el artículo 37, que es la medida máxima en Nicaragua hasta este momento, 30 años, porque déjeme decirle que la cadena perpetua no está vigente todavía en Nicaragua, falta la aprobación, como le señalaba en la segunda legislatura. Entonces, aparte de reformarse el artículo 37 constitucional, el legislador ha considerado enmarcar esta aplicación de la medida de cadena perpetua con ese elemento revisable, enmarcarlo en el artículo 39 constitucional. ¿Y qué nos dice el artículo 39 constitucional? Esencialmente tiene que ver con la naturaleza del sistema penitenciario en Nicaragua.
y la naturaleza del sistema penitenciario es humanitaria, lo dice la Constitución, y tiene que ver con el propósito, el objetivo de la transformación del interno y en la búsqueda de su reinserción a la sociedad. ¿Por qué? Porque Nicaragua es suscriptora de una serie de instrumentos internacionales, tanto desde el punto de vista del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como desde el punto de vista del Sistema Universal de Derechos Humanos. El artículo 46 constitucional incorpora algunos instrumentos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, entre otros instrumentos. Y hay algunas disposiciones específicas que obligan al Estado de Nicaragua a preservar los derechos fundamentales, a no lesionar los derechos fundamentales, y en consecuencia he entendido, porque no soy parte del aparato jurídico del Poder Legislativo aquí en este país, he entendido que uno de los propósitos esencialmente es hacer coherente esta reforma constitucional y seguramente procesal penal y penal con esta disposición toral constitucional que se establece en el artículo 39 de la Constitución. De tal manera, estimada doctora, que es importante ver toda la armonía, la dinámica que se viene desarrollando. Se crea una figura nueva en Nicaragua, que es la cadena perpetua, con el elemento revisable, es decir, no es permanente, no es vitalicia, no es ininterrumpida, no es una reclusión para siempre, de por vida, sino que si el autor de un delito pone de su parte, busca cómo aportar al fortalecimiento institucional, a la sociedad, a su familia, entonces es posible obtener un beneficio. Si usted me preguntara, bueno, ¿a qué año va a ser revisable? En algunos países se tiene a los 35 años, por ejemplo, entiendo que en Argentina, y en otros países hay algunas fechas específicas. No es indeterminado. En el caso de Nicaragua, yo no podría señalar si va a ser a los 30 años, 33 años, 35 años, porque eso es parte del debate legislativo. Lo importante, pienso yo, es que el concepto de la reclusión no es en función de la muerte de la persona exclusivamente, sino que es en función de caer precisamente en esas corrientes del derecho penal que usted sabe, como jurista que es, que va fundamentalmente en dos vías, que es la prevención general y la prevención especial. Entonces, la prevención general, ¿en qué consiste? La prevención general es ese mensaje que decía Beccaria, que dicen otros autores del derecho penal, es el mensaje a la sociedad, es el mensaje en general, es el mensaje de prevención, es el mensaje directamente al autor de intimidación, de intimidar lo que no cometa un hecho. Eso se llama la prevención general negativa. Y la prevención general positiva es cuando se empodera a la víctima, cuando se le proporcionan los elementos, las instancias para que no sea revictimizada, para que acuda y que se tramite su denuncia, que se acuse cuando hay que acusar, etc. Y la prevención especial, que tiene que ver con ese mensaje específico al autor para evitar la reincidencia si ya cometió un delito, para que se reintegre, para que sea una persona de bien en la comunidad, en la sociedad, y en consecuencia que se evite la reincidencia y se retracte de la comisión de nuevos hechos delictivos. ¿Qué tan útil o qué tan eficaz, doctor, puede llegar a ser este tipo de penas en la sociedad nicaragüense? Considero que la medida por sí y ante sí no va a resolver un problema que tiene otras dimensiones. Sin embargo, creo que responde, en mi criterio como nacional, responde a un clamor que lo he visto, que lo he vivido como gente que ando en los juzgados, que ando en la calle, que he visto un clamor de las madres desgarradas con lágrimas y su corazón por la muerte de estas niñas en el norte del país y otros hechos bochornosos que han habido en perjuicio de las mujeres con el delito de femicidio. De tal manera que creo que es una herramienta, creo que es importante, pero a la par de eso pienso que tiene que estar acompañada de otras políticas que tienen que ver políticas de educación, políticas de prevención, es decir, una política criminal más amplia, acorde a lo que señalaba algunos instrumentos que Nicaragua ha suscrito, por ejemplo, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, entre otros instrumentos, que establece que los estados
deben de crear políticas, deben de crear una serie de programas encaminados a la educación, al desarrollo cultural, a la concienciación de las personas en función del respeto a la persona, a la vida humana, el respeto a los niños, el respeto a la mujer. Y Nicaragua, en este sentido, yo le señalaba que es suscriptora de algunos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, y entonces tiene compromisos naturalmente de tutelar, en mi criterio, algunos derechos que muchas veces se piensa o se dice, bueno, pero con la cadena perpetua estamos violando algunos derechos, podría pensar alguien. Pero es que eso es relativo, porque también con la muerte de los niños y la atrocidad con que se han violado a estas niñas, particularmente en el norte del país, de manera salvaje, entonces también se están violando derechos humanos y se está violentando un rango de edad en Nicaragua que es muy importante, que es la niñez y la adolescencia. Sabido es que en Nicaragua el rango de edad entre 0 y 12 años cumplidos es niño o niña, y que de 13 años a 18 años incumplidos es adolescente. Yo tengo algunas estadísticas que no sé si las comparto con ustedes, que son interesantes en este sentido. Por supuesto, doctor, que nos encantaría que nos comente acerca de esas estadísticas, porque a partir de ello, los nicaragüenses que vivimos en el exterior o los que viven en Nicaragua, vamos a poder obtener una mejor visión de lo que realmente está aconteciendo en Nicaragua y del por qué Nicaragua realmente quiere adoptar este tipo de penas para aliviar un poco la situación o la crisis que se está viviendo en el país. En ese sentido, me gustaría que me responda, ¿cómo cree usted que va a impactar el establecimiento o la instauración de esta pena en los derechos humanos? Bien, el impacto de la imposición de la cadena perpetua, pienso que en la cultura nuestra no es muy común en el caso de nuestro país, porque aquí estamos acostumbrados a años de privación de libertad, a días multa, etcétera, otro tipo de medidas. Sin embargo, quiero ser reiterativo en esto, Nicaragua retoma no solamente alguna experiencia internacional, sino la realidad nacional. En consecuencia, retoma ejemplos muy cercanos. Por ejemplo, en Honduras existe, entiendo que desde el 2014, la cadena perpetua para algún tipo de hechos que tienen que ver cuando se priva de la vida a funcionarios, agentes del ejército, algunos funcionarios públicos. En el caso, imagínense, de Belice, se establece la cadena perpetua para personas menores de 18 años, es decir, para adolescentes. Yo no he visto otro país que imponga medidas a adolescentes de esta naturaleza. Es una medida que está siendo cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos. Pero bueno, en su realidad tiene su legislación y no somos quienes para intervenir u opinar en ese sentido, solamente lo tomamos como referencia. En el caso de Puerto Rico son 99 años de privación de libertad, es una cadena perpetua que dice se establece hasta los 99 años. Europa, Estados Unidos, etcétera, tienen otras modalidades que de conformidad con su legislación y su ordenamiento jurídico naturalmente lo imponen. Entonces, ¿cómo impacta esto? Va a ser una asimilación gradual, pienso yo, en la sociedad. No va a ser fácil traducir todo, una nueva medida que tiene una dimensión muy, muy delicada. Sin embargo, pienso yo que el legislador, si acaso lo aprueba tal como yo lo he entendido y lo he escuchado en Nicaragua, pienso que va a equilibrar, va a imponer una medida bastante equilibrada, bastante proporcional en relación con el impacto en los derechos humanos, en la violación de derechos humanos que podría alguien señalar que se dé. Por ejemplo, si hablásemos de una cadena perpetua permanente o vitalicia o una reclusión permanente, entonces estaríamos hablando que se podría rozar una serie de derechos fundamentales en la persona a quien se le impone esa medida. Pero cuando se habla de una cadena perpetua revisable, pienso que se toma en cuenta una serie de parámetros y estándares internacionales que sería interesante tomar en cuenta en ese sentido. Ahora bien, naturalmente hay restricciones. La persona a quien se le impone no solamente la cadena perpetua, sino que se le impone otra medida, naturalmente tiene restricciones en derecho. Pero esta también tiene su contrapeso, porque, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, si se impone la cadena perpetua revisable, dígame usted, dígame cualquier persona, en cualquier debate, ¿cómo hacemos para resarcir, cómo hacemos para restaurar la vida de las niñas de Mulucucú?
cómo hacemos para recobrar la vida, la indemnidad sexual de una persona. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, alguien puede decir, bueno, se restituye un himen, se restituye una membrana. Sin embargo, eso es desde el punto de vista físico, eso es desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del impacto, desde el punto de vista del daño psíquico, lo que se llama el quantum doloris, el daño psíquico en la persona, en la víctima, eso es irreparable. Sí, el estrés postraumático, eso no tiene comparación. De tal manera que todo tiene un peso y un contrapeso. Tiene que guardarse, sí creo yo, un equilibrio en todo, porque Nicaragua, repito, es suscriptor de algunos instrumentos internacionales y también tiene que tutelar estos derechos de los niños y las niñas. Las reglas de Brasilia, estimada doctora, cerrando esta idea, le establece que en las reglas 3, 4, son 100 reglas de Brasilia aprobadas por Nicaragua, le establece que los estados tienen que tener mucho cuidado y tienen que definir políticas de protección para aquellas personas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Y las reglas de Brasilia, reglas 3 y 4, le establece cuáles son ese grupo de personas que se conciben como personas en situación de vulnerabilidad. Y estamos hablando por la edad, estamos hablando por género, estamos hablando por personas que son de grupos étnicos. Entonces, Nicaragua naturalmente tutela esto, y aquí voy con brevemente algunos ítems del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua. En el segundo trimestre, estimada doctora, segundo trimestre del año 2020, el Departamento de Estadística de Medicina Legal establece una serie de actuaciones desde el punto de vista de los peritajes y las peritaciones médico-legales en función de estudiar, determinar los hallazgos desde el punto de vista físico y psicológico se establecieron así. Segundo trimestre, año 2020. En mujeres, 444 peritajes. En mujeres, 943 peritajes. En hombres, 444. Eso le estoy hablando en el rango de edad de 0 a 12 años, es decir, niñez, lo que son niños o niñas. Fueron revisados entonces, hubieron peritaciones entonces, estimada doctora, de 1.387 peritaciones para el rango de edad de 0 a 12 años en ese segundo trimestre de 2020. Y en el siguiente rango de edad, que estamos hablando de 13 a 18 años incumplidos, que es adolescencia en el caso de Nicaragua, se establecieron 346 peritajes para hombres, 1.232 peritajes para mujeres, para un total de 1.578 peritajes. Si sumamos los peritajes practicados en el rango de edad de 0 a 12 años, más el rango de edad de 13 a 18 años incumplidos, estamos hablando que son 2.965 peritajes en lo que corresponde a violencia física, violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, violencia sexual, violencia que tiene que ver que la niña, niño o adolescente haya sido víctima, donde la mujer haya sido flagelada. Entonces, son parámetros, son elementos que son como referente estadístico. Gracias, doctor, por su tiempo, por la información. Desde ya le dejo la invitación para que una vez que esté aprobada la instauración de la cadena perpetua en Nicaragua, usted pueda volvernos a conceder otra entrevista. Claro que sí, doctor, estamos disponibles, estamos a su orden, solo coordinamos nuestras agendas y estamos en toda la disposición de participar, de aportar, de coadyuvar y de aprender igualmente. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Te pido que lo compartas. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal. Te dejo en la descripción de este video la información de nuestro invitado de hoy. Hasta la próxima.